Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy vamos a ver un tema importante, ya que muchas veces nosotros ofrecemos cosas al Abba y no las cumplimos. Pensamos que ofrecer algo es una cosa simple, pero en realidad implican muchas cosas. Hoy vamos a ver esa importancia de la ofrenda. Es necesario que entendamos los principios que cuando nosotros hacemos una promesa al Todopoderoso debemos de cumplirla. Y también cuando hacemos promesas a las personas. Hacemos promesas a veces a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, en el trabajo, en fin. Muchas cosas que nosotros hablamos y cuando no cumplimos, eso se afecta. ¿A qué? A la autoridad. ¿A cuál autoridad? A la autoridad espiritual que nosotros tenemos. Se pierde credibilidad, se pierde autoridad. Cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos, ahí estamos perdiendo toda la autoridad y estamos mal utilizando aquel bien que nos dio el Abba, la palabra. Porque el mayor bien que tiene el ser humano, especialmente los hijos del Shaddai, es la palabra. Esa es con la que nos comprometemos, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos, pues se establecen cosas en el mundo natural. Recordemos que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y quien usa abundantemente, comerá abundantemente del fruto de lo que habla. Pero si nos comprometemos a algo y no lo cumplimos, entonces, pues allí, ¿qué sucede? ¿Cómo el Abba podrá darnos a nosotros algo que si nosotros estamos comprometiéndonos a darle algo a Él, digámoslo así, ofreciéndole algo y no lo cumplimos? ¿Sí? Es como cuando nosotros, como padres, ¿verdad?, le encargamos a nuestros hijos que hagan algo, por decirlo así, y no lo hacen. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Verdad que no nos sentimos felices? O cuando el jefe le manda a hacer algo a un trabajador, pero no lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Pierde la confianza, la credibilidad. Y cuando una persona, un ser humano, pierde la credibilidad, no va para ningún lado. No va a poder ser enviado a misiones que estén dispuestas por el Abba, por ejemplo. O el trabajador ya no va a tener la misma confianza, la misma credibilidad ante su empleador. El hijo no va a tener la misma confianza, credibilidad ante su padre. ¿Sí? Siempre es importante que lo que uno dice, ¿verdad?, a lo que se compromete, a ello hay que hacerlo, debemos de hacerlo. No hay excusa para no hacer lo que nos hemos comprometido a hacer, porque detrás de todo eso está la honra, la dignidad que tiene el ser humano. En otra ocasión, pues si no cumplimos, ya nadie nos tomará en cuenta, ¿sí? Es necesario que lo hagamos y también que lo digamos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, dijo que iba a ir a las 3 de la tarde, pero no llega a esa hora, y siempre usted está diciendo llego a tal hora, pero llega media hora, una hora más tarde, entonces la próxima vez que usted le diga a una persona, sí, mi hermano, mi hermana, yo voy a llegar a las 2 de la tarde, entonces la hermana o el hermano va a decir, él dijo que va a venir a las 2, o ella dijo que va a venir a las 2 de la tarde. Pues nosotras ya lo conocemos, ya la conocemos como es ella.
siempre llega después de media hora, ¿sí? Y esto es lo mismo que se puede estar viendo en el plano espiritual. En el plano espiritual, es de la siguiente manera. Es ya alguien que está mintiendo, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, que aquel que no cumple lo que promete, lo que ofrece, va entonces en el plano espiritual, va a expulsar un demonio. ¿Y qué es lo que le va a decir allí? ¿Qué va a suceder? Tú no tienes autoridad espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha perdido la autoridad espiritual. Y le va a decir, tú no tienes autoridad espiritual, porque los demonios hacen caso ¿a qué? A la voz de la palabra, ¿sí? Y si es que detrás de la palabra no hay integridad, no va a suceder nada. Entonces, aquí podemos preguntarnos, ¿por qué muchos conviven con demonios? Porque no cumplen lo que dicen. Están ofreciendo algo y no lo cumplen. Y también aquí, preguntémonos cada uno de nosotros, como padres, como líderes, como ministros, como padres, ¿cuántos padres, sí, dicen o cometemos esa infracción ofreciéndoles muchas cosas a nuestros hijos y no las cumplimos? ¿Cuántos de nosotros, creyentes, nos comprometemos en servirle en algo alaba y no lo hacemos? ¿Sí? Es también ofrecer algo. Hoy vamos a ver la importancia, ¿sí?, de aquello. No es fácil comprometerse a algo. Así como en el mundo natural, a usted le pueden demandar cuando usted ofrece hacer algo y no lo hace, especialmente si hay una paga de por medio. Así también en el reino de Elohim también hay una demanda cuando uno ofrece algo y no lo cumple, ¿sí? Y vamos a ver esto en el libro de Números, ¿verdad? Como hemos venido estudiando. Hemos estudiado acerca de los votos, ¿verdad? El voto nazareo y de la bendición sacerdotal. Y después de eso viene el capítulo 7 que habla de ofrendas para la dedicación del altar, ¿sí? Y miremos lo que dice capítulo 7, versículos del 1 al 3. Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahvé, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo, ¿sí? Entonces, miremos aquí que los príncipes de Israel, es decir, los principales de cada tribu, trajeron carros y bueyes y se los entregaron ¿a quién? Al sacerdote. Ellos dieron la ofrenda, los príncipes, ¿sí? Usted puede leerse todo ese capítulo, ¿sí? Ya hemos estudiado, pues en el libro de Levítico, varios tipos de ofrendas, ¿verdad?
la de holocausto, que significaba entregar nuestra vida al Abba, ¿verdad? Morir a nuestro yo, ¿sí? Que se consumía todo lo natural. Y también estudiamos las ofrendas de paz, que son de acercamientos hacia el Abba, las ofrendas de libación, que era llevar vino, harina, etcétera, ¿verdad? De los bienes que nos da el Abba, con eso también le servimos. Y también había en las ofrendas por el pecado, ¿sí? Y para ofrenda, la palabra hebrea que se usa es la palabra corbán, ¿sí? En general se usa esa palabra para describir las ofrendas que se le da al Abba, ¿sí? Ya sabemos que hay varios tipos de ofrenda, pero aquí vemos un tipo de ofrenda voluntaria, ¿sí? Al igual que cuando construyeron el Mishkan, ¿recuerdan? En Éxodo, como el Padre les puso en su corazón para que dieran ofrendas voluntarias al pueblo, para que tuvieran los materiales necesarios para construir el Mishkan. Y aquí vemos otra ofrenda voluntaria que la ofrecieron los príncipes de Israel, ¿sí? Y vemos aquí que llevaron carros para los sacerdotes. ¿Y en qué iban a emplear esos carros? ¿Para qué los sacerdotes necesitaban carros? ¿Y por qué los príncipes llevaron carros? ¿Qué necesidad había de llevar esos carros, esos carruajes tirados por bueyes? ¿Qué necesidad había de ello? ¿Sí? Porque pudiéramos decir qué necesidad había si los sacerdotes iban a servir al Abba. Veamos, ¿sí? Así también aquí veremos cómo debe ser una ofrenda. Recordemos, Abraham siempre daba ofrenda al Abba, ¿sí? Siempre levantaba altar y ofrenda, ¿verdad? Elías también, él dio una ofrenda adecuada y se manifestó la presencia del Abba. Hizo volver el corazón de los hijos de Israel hacia el Abba, ¿sí? Esta palabra corbán en hebreo, ¿verdad? Corbán significa acercarse, es decir, que la ofrenda nos acerca al Altísimo. Es un medio de acercamiento. Por eso Abraham siempre daba ofrenda. Por eso Noé, cuando salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Levantó altar, pero allí puso ofrenda para el Abba. Y el Abba, ¿qué le dijo? Cuando miró la ofrenda, olor grato, ¿verdad? Eso fue que le dijo a Noé. Y eso atrajo el corazón del Abba y dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y allí podemos ver el poder de la ofrenda. Hizo que el Abba determinase que ya no destruiría la tierra con otro diluvio. Una ofrenda dada por un hombre justo trae manifestaciones del Abba, ¿sí? Trae respuestas del Abba. Y así muchos más ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Vamos a ver ahora que nosotros también pues somos ofrenda, como lo hemos estudiado cuando vimos las ofrendas. Y la ofrenda, al igual que el voto, cuando lo estudiamos, ¿verdad? Nos acerca al Abba. Pero todo ello depende de nuestra actitud. Nuestra actitud nos puede acercar al Abba, pero también nuestra actitud puede hacernos alejar del Abba, así llevemos la mejor ofrenda. ¿Sí? Así es que no solamente depende de la ofrenda, sino de la actitud del hombre. Esa es la que va a hacer que se pueda acercar totalmente al Abba o alejar del Abba, a pesar de que lleve, como digo, la mejor ofrenda.
Y veamos qué nos dice allí mismo en el libro de Números, versículos 4 al 9. Y Yahvé habló a Moshe diciendo, ¿sí? Luego de que llevaron los príncipes los carros, tómalos de ellos, y será para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moshe recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver a qué fue destinada la ofrenda de los príncipes y cómo el Abba es quien direcciona al líder a dónde debe ir esa ofrenda, qué función, qué servicio iba a tener esa ofrenda, qué destino iba a tener esa ofrenda. ¿Y para qué entonces es que los príncipes dieron ofrenda? ¿Sí? ¿Para qué fue destinada esa ofrenda de los príncipes? A solucionar algo, porque los levitas tenían que transportar. Unos, recordemos, iban a transportar todas las cortinas del tabernáculo, ¿verdad? Otros iban a transportar las columnas, las basas, etc. Entonces imagínense el trabajo que iban a tener los levitas. Llevar eso en los hombros, pues era bastante complicado, porque no eran cosas pequeñas, ¿sí? ¿Y qué hicieron entonces los príncipes? Y por eso es que eran príncipes, porque eran sabios, no porque tenían una cara bonita o porque eran fortachones. No, eran príncipes porque eran sabios. Ellos dijeron, estos levitas les dieron esta labor de transportar el tabernáculo cada vez que nos movamos, y son un número bastante grande, pero no sabemos cuánto vamos a recorrer. Estoy parafraseando, ¿verdad? Imaginémonos, pongámonos en la posición de los príncipes. Ellos van a tener que llevar todo eso del tabernáculo en sus hombros. Y es por eso que dieron la ofrenda, porque vieron la necesidad dentro de los servidores de el tabernáculo. Una ofrenda viene a solucionar una necesidad, no a crear un problema. Cuando usted dé una ofrenda, debemos de dar algo bueno, de lo mejor. ¿Sí? Vemos cómo los príncipes llevaron, ¿sí? Aquí en estos primeros versículos vemos cómo dice que llevaron carros y bueyes, ¿sí? Pero si usted lee allí todo el capítulo, ¿sí? Va a ver cómo el Abba da la instrucción de que cada príncipe llevase su ofrenda uno cada día, ¿sí? Entonces, bueno, veamos aquí. Cuando nosotros demos una ofrenda, debemos dar algo bueno, algo que vaya a solucionar un problema, ¿sí? Y también esto nos referimos a que cuando vayamos a dar algo a alguien, no le demos, por ejemplo, alimentos pasados, caducados. No le demos ropa que ya no sirve para nada. ¿Sí? Que eso
ya no debería ser para ser usado, sino que ya debe ser desechado. Solucione algo para que esa persona que reciba le dé gusto, ¿sí? Se sirva con agrado de esos alimentos que le va a dar. O se pueda poner lo que usted le da y se vea de otra manera, que le da algo precioso y valioso para ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nosotros podemos estar avergonzando, haciendo sentir mal a aquella persona. ¿Sí? Cuando vemos aquí, lo que los príncipes dieron fue para solucionar algo. Lo dieron con sabiduría. Vemos que los de Coat no recibieron nada. ¿Por qué? Porque su responsabilidad era llevar sobre sus hombros el arca, los altares, las mesas, ¿verdad? ¿Sí? Ellos no necesitaban de carros para transportar el mobiliario más interno del tabernáculo, digámoslo así, ¿sí? Pero vemos cómo el resto de cosas, ¿sí? Necesitaban ser transportadas por algo, ¿sí? Porque las personas no iban a poder hacerlo, o podrían hacerlo, pero se iban a cansar, y eso iba a retrasar también el avance hasta la tierra prometida. Sabio estos príncipes. Entonces los carros vinieron a solucionar eso. ¿Y quién provocó eso? Pues el que lo hace todo, nuestro Abacados. Pero también está la sensibilidad del líder, de estos príncipes y de los líderes de ahora, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Para quienes quieren ser líder ante su pueblo, ¿sí? Ahora, como dijo el apóstol Saulo o Pablo, como se le conoce, ¿quién quiere obispado? ¿Quién quiere liderazgo? Buena cosa desea. Ahora, ¿quién de ustedes quiere ser líder? Pues debemos de ser sabios. El líder tiene que tener visión para solucionar los problemas. Eso va a marcar una diferencia. Los príncipes dieron lo que era suyo, pero para solucionar algo en el servicio del Abacados, ¿sí? Y que el Abacados levante hoy esos príncipes en estos tiempos, porque se necesita expandir el evangelio del reino. Cuando usted mire una necesidad, apoye esa necesidad. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios que el ABA va a levantar, y más en esta nación, Ecuador, ¿sí? Y que van a necesitar apoyo, ayuda, solucionar algo. Aquellos ministerios que estén dando de la verdad, ¿sí? Hay muchos ministerios que no transmiten porque no tienen los medios, el soporte técnico, los equipos, y así muchos otros que necesitan expandirse. Esto es trabajo en equipo. Recordemos que somos del Abacados, no pertenecemos a ninguna denominación, somos de Él, somos de su redil y hacemos el trabajo para Él. Sí, hay muchas congregaciones que se han cerrado por parte del ABA, otras porque no hay líderes y el pastor pues no puede cargar con todas aquellas cosas, por no llamar los gastos de la congregación, y muchas se cierran, aunque estén dando pan de vida a los hijos. Y así la gente pierde la oportunidad de conocer la verdad.
Hay muchas congregaciones en que los creyentes no aprovechan el congregarse teniendo un buen líder, un buen maestro, maestra, digámoslo así. El compartir, el ser parte, el aportar para que crezca. Y así, de a poco, se van y los pastores no pueden soportar toda esa carga y les toca cerrar, ¿sí? Porque las personas muchas veces no quieren aprovechar donde se habla la verdad. Y así el pueblo se pierde, porque ya se cerró una congregación por falta de apoyo. Es tiempo de que se levanten aquellos líderes, aquellas personas que van a ayudar a solucionar cosas. Los príncipes dieron para solucionar cosas. La ofrenda era utilizada para servicio de ellos. ¿De quiénes? Del pueblo, porque iba a transportar el lugar de reunión, ¿sí? Iba a mantener el lugar de reunión. Y así hay muchos que dicen, ¿para qué vamos a dar? Si el pastor, la pastora, la profeta, quien esté liderando, va a coger eso, a tomarse eso para sí. Vemos aquí dirección del Abba hacia Moshe y vemos cómo los príncipes solucionaron algo. Aquí vemos que utilizaron para el servicio en el trabajo, ¿sí?, del Mishkan. Y así hay que derribar esas falsas creencias que se tienen, esas distorsiones que muchas veces tenemos, que la ofrenda es para que los malgaste el pastor o el líder de la congregación. Vemos como el Abba al buen líder lo direcciona, ¿sí? Al que está en la presencia del Abba es direccionado por él para que aquellas ofrendas que son llevadas por el pueblo, por los príncipes, sean destinadas para lo que debe de ser, para el servicio del Mishkan y el servicio al pueblo, ¿sí? La ofrenda, muy importante, como vemos, porque es un medio para acercarse al Todopoderoso, ¿sí? Pero la ofrenda no basta por sí mismo. Se necesita también del corazón del ofrendante, porque tiene que dar con amor, tiene que darlo con bondad, tiene que darlo con misericordia. De nada vale una buena ofrenda con un corazón contaminado, ¿sí? Y aunque ya lo estudiamos, volvamos a recordar en Génesis o Bereshit, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Nos habla: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Vemos cómo el Abba aquí miró a Abel y a su ofrenda, miró a Caín y a su ofrenda. Entonces, el Abba no mira primeramente la ofrenda, el Abba mira primeramente el corazón de las personas. Miró la actitud con la que Abel estaba llevando ofrenda y la actitud con la que Caín fue a llevarle ofrenda. Miró lo que había en su corazón. Cuando la ofrenda de Caín no fue aceptada, vemos que su semblante decayó. ¿Y pensó en qué?
en matar a su hermano. Y esa es la razón por la que no fue aceptada la ofrenda de Caín, porque en su corazón no habían cosas buenas, su corazón era malo. Entonces, alguien con el corazón dañado, aunque dé de lo mejor, eso pues para el Señor, nuestro Abba no le sirve, porque al Abba en sí no le importa la ofrenda, sino lo que viene acompañada, ¿sí? A esa ofrenda, que es el corazón. Debe ser con un corazón recto, sano. Y aquí preguntémonos, ¿qué intenciones hay dentro de una ofrenda cuando nosotros la ofrecemos? El Abba valora eso. ¿Hay intenciones sanas, buenas? ¿En qué manera estamos presentándonos como ofrenda al Abba? Recordemos que Hebreos dice que debemos ofrecer sacrificios de alabanza, ¿sí? La adoración es olab al Abba, es ofrenda para el Padre. ¿Cómo le estamos presentando la adoración? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo vamos a presentarnos en Shabbat, en los tiempos de oración? ¿Cómo está nuestro corazón para esos tiempos? ¿Cómo nos estamos presentando ante el Todopoderoso? ¿Cómo vamos a la congregación? ¿Sí? Si salimos de nuestra casa, ¿cómo está nuestra relación con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con el jefe de trabajo? Y dependiendo de eso, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón para ir así a presentarnos delante del Abba? ¿Sí? Y sí, pueden decir, la adoración es ofrenda al Abba y la adoración puede salir muy hermosa, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo estamos cuando damos ofrenda de adoración, de alabanza, de oración al Abba? ¿Cómo está el corazón cuando oramos a nuestro Padre? Porque la Escritura dice que la oración es incienso, que recogen los ángeles, los malad, y los ponen delante del Altísimo. Entonces, ¿cómo está el corazón cuando estamos orando al Abba? ¿Cómo está esta ofrenda? El Abba escucha toda oración, puede estarse preguntando. Sí, porque Él no es sordo. Y la pregunta correcta sería, ¿el Abba responde toda oración? No. Depende de cómo está el corazón. Depende si está en santidad, en obediencia, si está haciendo teshuvá, tikún, ¿verdad? Si tiene un corazón recto, un corazón sano. No toda oración va a responder el Abba. Depende de quién está dando la ofrenda, porque la ofrenda también es adoración al Abba, ¿sí? También en Romanos 12 dice que nos presentemos o que presentemos nuestros cuerpos como corbán, como ofrenda viva al Todopoderoso, que es nuestro culto racional, ¿sí? Antes, pues en el tabernáculo, como en los tiempos de Moshe, en el templo, en los tiempos de Salomón y en el templo reconstruido, ¿verdad? Allí se ofrecían animales, pero vino Yeshua y cesó el sacrificio de animales. Ahora cada uno de nosotros es la ofrenda para el Abba. Somos el sacrificio vivo. Antes ponía, como lo estudiamos, las manos sobre la cabeza del animal. Ahora
somos cada uno los que nos presentamos cara a cara con el abacados. ¿Sí? Yo soy quien tributa la ofrenda de alabanza. Cada uno de nosotros es quien tributa la ofrenda de alabanza, de adoración al Padre. Y quien tributa ofrenda de oración alaba también. Entonces, ¿en qué condición está nuestro corazón? No es cuestión de la ofrenda, es cuestión simplemente, es cuestión del corazón, no es cuestión del voto como vimos en el Shabbat, es cuestión del corazón. La fe no está desligada de la razón, de la inteligencia, ¿sí? Nuestro corazón tiene que ser recto, sano, para hacer una ofrenda agradable al Abba. Veamos qué nos dice Salmo 141, versículos del 1 al 4. Yahvé, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invoque. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Sí? En la ofrenda de la mañana y en la ofrenda de la tarde, los sacerdotes iban a ofrecer en el altar incienso. Y esto lo hacían todos los días. Y aquí vemos cómo nos habla que la oración es el incienso hacia el Abba y que la ofrenda del Abba, ¿sí?, también es los dones de nuestras manos, es la ofrenda de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos orando nosotros? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para el Abba? ¿Cómo estamos dando al Abba? ¿Sí? ¿Será que en los primeros días nosotros estábamos con ese corazón dispuesto, con ese motor a 1000 por hora, digámoslo así? Pero unas semanas más tarde, unos meses más tarde, fue desmayando, descendiendo ese nivel y el motor se fue bajando la velocidad, las revoluciones, y hasta que llegó el punto, el momento en que el carro se estacionó y se enfrió y el motor se apagó y ya no dio ofrenda, porque ese corazón ya se contaminó, dejó entrar cualquier otra cosa. Y aunque tiene el instrumento, la boca, el corazón, pero ya no tiene ese fuego espiritual para hacer las cosas. La ofrenda es importante. Cuando le servimos al Abba, pues también estamos dando ofrenda, porque hay una ofrenda cuando llevaban trigo, cebada, aceite, harina, etc. Eran del trabajo de sus manos, al igual que como leímos aquí en Salmo 141, que el don de sus manos sea como la ofrenda de la tarde, ¿sí? Entonces, el servicio que hacemos para el Abba es una ofrenda. Los que enseñamos estamos dando una ofrenda para el Abba, porque le estamos dando del trabajo al cual hemos sido llamados. Es una manera de dar la ofrenda al Abba a través de la enseñanza, ¿sí? A través de la enseñanza de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? De la escuela profética, etcétera, etcétera. También los de adoración. Hay adoradores que el Padre ha levantado. Ellos también están dando ofrenda al Abba, ¿sí? Los que trabajan en la parte técnica, porque a cada uno el Padre nos da conforme a lo que podemos llevar, lo que podemos hacer.
A muchos ha ubicado en la parte técnica, en trabajo que no es visible como lo hemos visto, ¿verdad? Haciendo los diseños de las postales, ¿verdad? Llevando una palabra en secreto, orando en secreto. Cada uno de esos también es ofrenda, es trabajo, alaba, ¿sí? Y preguntémonos, ¿cómo estamos haciendo ese trabajo para el ABA? ¿Lo estamos haciendo de manera con excelencia? ¿O estamos haciéndolo al apuro? ¿O faltando 2 horas estamos empezando a hacer la enseñanza de los niños, de los jóvenes? O cualquier enseñanza, ¿verdad? Con las justas y salimos de la enseñanza. Bien, pude hacerlo. No, no es así. Todos tenemos un horario establecido. Debemos hacer las cosas con excelencia. Por eso es importante no solo la ofrenda, sino cómo está nuestro corazón para llevar esa ofrenda. ¿Cómo está la dedicación del servicio al ABA? ¿Cómo estamos llevando a cabo esa ofrenda, ese trabajo, ese servicio al ABA? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón para hacerlo? ¿Lo estamos haciendo como para el Adón o no? ¿Lo estamos haciendo como para el Adón o como para el hombre? O como por si acaso, ya, para que ya no me pongan más nada. ¿Sí? Debemos de analizar nuestro corazón de cómo estamos llevando ofrenda. Porque a veces hacemos con más cuidado, por ejemplo, las cosas, los trabajos de mi universidad, de mi colegio, el trabajo con mi jefecito, de la empresa tal, mi trabajo con el emprendimiento tal, mi trabajo en la casa, las que somos amas de casa, mi trabajo en la casa, que esté todo limpio en mi casa. Y las cosas del ABA, ¿qué? Las dejamos para el último. Estamos haciendo al revés, cuando lo primero debe ser las cosas del ABA y después las demás cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos presentando ofrenda al Altísimo, ¿sí? Muchas veces estamos dando más importancia al hombre que al Todopoderoso. Y a veces, o después de aquello, estamos pidiendo, Elohim, ayúdame. Pero el Padre nos podrá estar diciendo, hijo mío, pero si estás dando lo mejor al hombre, ve, pídele al hombre, a tu jefe, que te solucione las cosas, ¿sí? Y no me vengas a llorar. ¿Cómo estamos dando el tiempo a nuestro Padre? ¿Le estamos dando lo que nos sobra o le estamos dando el primer tiempo para Él? ¿Sí? Recordemos que para recibir honra, dice que Yahvé honra a los que le honran. Y si queremos que el Padre Todopoderoso, ¿sí?, esté guardándonos, protegiéndonos allí, démosle la honra que le corresponde a Él. Démosle el sitio que le corresponde. El ABA no es un 911 para que nosotros podamos estar llamando, ¿verdad? Llamándolo para que Él haga las cosas que nosotros querramos. Estamos llorando y lo llamamos para, Padre, ayúdame. No. El Abba es el Shaddai, es el Todopoderoso. Y se merece ese lugar. El primer lugar en nuestro corazón. El reino del Abba no funciona como un 911. Es muy diferente. Honrémosle como Él se merece. Y preguntémonos, ¿qué ofrenda estamos dando al Abba Kadosh? ¿Sí? Ofrenda y voto van de la mano. ¿Sí? Vimos capítulo 6 y ahora vemos capítulo 7.
¿sí? Y veamos, antes de acabar, el pacto renovado. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Mateo capítulo 5, 21 al 26. Veamos, nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Y entonces, que usted se enojó o que una persona está enojada con usted, su esposa, su esposo, su hermano, su hermana, su padre, su madre, su jefe, dice: cuando vengas a presentar la ofrenda al Altísimo, serás culpable de juicio si no haces nada. Por eso Yeshua dice: no es como quieras traer la ofrenda, no. Si estás con rencor, con enojo, con odio, resentido, etcétera, etcétera, dice, ya es culpable de juicio. Esas eran las palabras de Mashiach, las que leímos. El enojo contra el prójimo es quebrantamiento y equivale a homicidio. Así lo dice: fuiste oído que no matarás, pero yo os digo que el que se enoja ya es culpable de juicio. Tremendo, ¿no? Tremenda responsabilidad cuando se va a presentar ofrenda al Abba. Y toda actividad para el Abba es una ofrenda, recordemos. Entonces, ¿en qué condición está nuestro corazón cuando vamos a darle una ofrenda, un servicio al Abba? No haga las cosas enojado. Veamos la solución que nos da Yeshua. La lengua, el corazón, los pone como antecedente para el que viene, para lo que viene, lo que leímos en los versículos 23 y 24, que primero debemos arreglar las cosas si tenemos discusión, enojo, si dijimos cosas negativas, primero debemos arreglarlas y después sí presentar ofrenda. Muchos presentan ofrendas en condiciones deplorables, como Caín. Entonces, no a las ofrendas Caín. El Abba no recibe ofrenda Caín. ¿Sí? ¿Y qué es ofrenda Caín? Corazón contaminado, lengua contaminada. Entonces, no es cualquier cosa esto de las ofrendas. No podemos acercarnos así como así ante el Todopoderoso. Miremos qué importante es la ofrenda y, como vimos también, el voto. Y allí es cuando también podemos estar en un puesto de servicio y decir, uy, ya me toca, de ganas me comprometí a hacer esto, uy, otra vez la intercesión, otra vez la adoración. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos sirviéndole al Abba? Es muy doloroso ver que el corazón del hombre todavía no entiende qué es lo que el Abba Kadosh quiere. La próxima vez que vayamos a hacer una ofrenda al Abba, examinemos nuestro corazón y nuestra lengua. Y recordemos que cuando hacemos voto, también debemos de examinar nuestra lengua para poder hablar, no hablar demasiado, ¿sí? Para ver en qué nos vamos a comprometer, si es que vamos a cumplir. ¿Por qué? Cuando hacemos voto, queda nuestra alma ligada. No es cosa simple. En esta porción, esta parashá Nazó, sí vemos dos
principios importantes, el poder del voto y de la ofrenda, que sí, desatan bendición de lava sobre nuestras vidas, pero que nos libra del enemigo, pero nos acerca del lava, o por el contrario también nos puede alejar si es que nosotros tenemos un corazón equivocado. Es decir, que de nosotros depende qué es lo que vamos a hacer con nuestro corazón. Si nos vamos a presentar con un corazón limpio, recto delante del Abba, si vamos a hacer un voto con nuestro corazón, cumpliendo aquello que ofrecimos y de lo que prometimos hacer el voto. De nosotros depende cómo lo vamos a hacer. Shalom Alejem.